Hola, buenas tardes. Vengo a presentar mi trabajo de la unidad 1 que tiene relación con configuración de lo que es el sistema nervioso. Y para eso quiero mostrar este cerebro que tuvimos que confeccionar, que va sobre esta base que se pone acá abajo. Y de esa manera queda de esta forma en una superficie que podamos apoyarlo. Acá lo vamos ladeando para que ustedes puedan ver que fue confeccionado con mucho cariño, con mucho amor y con mucha entrega. Este cerebro, como puede apreciarse, tuvimos que elaborar esta parte que tiene relación con los ejes de movimiento y los cortes que podemos ver cuando analizamos el cerebro. Y para ver con más detalle las estructuras que lo configuran, es que vamos a hacer esta presentación. Como podemos observar, este cerebro va a estar organizado de la siguiente forma. Podemos ver que tiene dos hemisferios, ¿ya?, que están unidos por una estructura que se llama cuerpo calloso. Tiene una zona posterior donde encontramos el lóbulo occipital, que se vincula con el procesamiento de la información visual. Tiene una zona anterior, que sería esta que está aquí adelante, y se llama lóbulo frontal. El lóbulo frontal, que es la estructura que está más hacia rostral, se relaciona con lo que es el movimiento, ¿ya? La planificación del movimiento, la coordinación del movimiento, y también hay una zona en el lóbulo frontal, que es la parte prefrontal, que se vincula con lo que es el procesamiento de la información para lo que es la conducta, la personalidad y lo que tiene relación con aspectos de nuestro comportamiento, ¿ya? Elementos más psicológicos de cómo nosotros nos comportamos. Entonces tenemos la parte prefrontal, tenemos el lóbulo frontal que se relaciona con planificación y coordinación de movimiento, y tenemos también dos lóbulos que son los parietales y están acá arriba. El lóbulo parietal se relaciona con el procesamiento de la información somestésica, ya todo lo que tiene relación con las sensaciones. Y en el costado podemos observar que está el lóbulo temporal relacionado con lo que es el procesamiento de la información auditiva. Recordemos que al ser dos hemisferios esto se reproduce por dos, no es que haya un lóbulo, en cada mitad vamos a encontrar una parte de estas estructuras. Otro elemento importante que se debe destacar es esta zona que está acá abajo y que tiene relación con lo que es la coordinación del movimiento y los aprendizajes. El cerebelo, que es esta estructura que encontramos acá, ya más hacia caudal, está relacionado con los movimientos y cómo nosotros coordinamos los movimientos y cómo nosotros aprendemos movimientos que tienen una índole más relacionada con lo motor, ¿ya? También tiene un rol importantísimo en lo que es la regulación del equilibrio. Entonces, esta estructura que está acá debajo va a cumplir funciones muy importantes para poder nosotros realizar cualquier tipo de movimiento, coordinarlo y también aprenderlo. Otros elementos importantes que encontramos en este cerebro van a tener relación con estructuras que están más hacia adentro, como por ejemplo el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, los ganglios basales, etc. Cada una de estas estructuras también van a aportar para que nosotros podamos procesar la información. Recordemos que el encéfalo se encuentra, si lo vemos de manera jerárquica, en la zona más superior de esta jerarquía, y es acá donde se procesa la información cuando nosotros queremos aprender un movimiento o aprender determinada materia, ¿ya? Entonces, si lo vemos de esta manera jerárquica, este sería el más importante para poder procesar información voluntaria, y luego hacia abajo encontramos otras estructuras como el tronco encefálico y la médula espinal que se relacionan con movimientos más atávicos y más reflejos, ¿ya? Y a eso se le denominan estructuras subcorticales. Todo lo que es cortical me va a permitir a mí procesar la información, aprenderla y de esa manera poder programarla y poder ir trabajando lo que son los elementos perceptivos. Una estructura importante que no podemos dejar de nombrar es el tálamo, ¿ya? El tálamo, que se encuentra por acá en el centro, ¿ya? Podemos imaginar también que esto es una estructura similar al brazo, y aquí tenemos el prosencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El tálamo es una estructura que está acá, en el diencéfalo. Y el diencéfalo es, si yo meto el puño, imagino que esto es una sandía, está en el centro del cerebro. El tálamo es un centro de relevo para toda la información sensorial que sube y para toda la información motora que baja.
Entonces, cuando mis receptores sensoriales captan alguna información del medio, esta información sube, pasa por el tálamo y del tálamo vamos a encontrar distintos núcleos que van a distribuir esta información a distintas zonas del encéfalo, ¿ya? El núcleo tiene aproximadamente, o sea, el tálamo tiene aproximadamente 20 núcleos. Núcleo geniculado, dorsomedial, etcétera, y esos núcleos van a estar implicados en algún tipo de información, ya sea sensorial, motora o de integración. También, junto con el tálamo, encontramos el hipotálamo, que se relaciona con el tálamo y está relacionado con información ligada a lo que son, por ejemplo, las conductas sexuales, lo que es la regulación de la vigilia, del sueño, también lo que tiene relación con la ansiedad. Entonces, el hipotálamo es una estructura también importante que forma parte del tálamo y que van a ayudar a regular nuestra conducta. En relación a lo que es la evolución a lo largo de las etapas de la vida, podemos afirmar que, por ejemplo, la primera infancia es una etapa del ciclo vital donde este cerebro es sumamente plástico y puede aprender mucho. Tenemos una cantidad de conexiones gigantescas que procesan la información y que de esa manera permite que nosotros podamos tener cierta facilidad para adquirir algunos aprendizajes. La primera infancia y desde el nacimiento, el cerebro se comporta de una manera bastante singular, porque nosotros al nacer, nacemos como una hoja en blanco, con muchas neuronas, pero que aún no han hecho conexiones. A medida que este cerebro bebé empieza a relacionarse con un ambiente, con un entorno, va a empezar a establecer una cantidad de sinaptogénesis gigantesca. Y todas estas conexiones son las que van a permitir que el niño vaya desarrollándose a lo largo de su vida. Como elementos característicos que también ocurren en esta etapa, podemos hablar de lo que sería la poda neuronal, que es muy característica y que ocurre hasta aproximadamente los 2 años de edad, y es porque el cerebro empieza a elaborar una cantidad de conexiones gigantesca y tiene que ir eliminando las que no sirven para de esa manera potenciar las conexiones que sí permiten realizar un movimiento más organizado, ¿ya? Entonces, dentro de los desafíos que tiene este cerebro en desarrollo, no solamente una vez que nace, sino hasta antes del nacimiento, en la etapa de la gestación, encontramos, por ejemplo, lo que tiene relación con la proliferación neuronal, el cómo estas neuronas que empiezan a proliferar y que es algo que está determinado genéticamente, migran hacia el lugar que les corresponde para poder luego hacer conexiones y de esa manera las que no pudieron hacer conexiones pasan a esta apoptosis neuronal, que es la muerte programada de neuronas, que aproximadamente es hasta los 2 años de edad. Entonces la primera infancia se vuelve una etapa sumamente rica en lo que es información, sumamente enriquecedora para lo que es el aprendizaje y por eso es tan importante optimizarla en lo que es el desarrollo cerebral. Recordemos que la mielinización es un proceso que va desde la zona posterior, desde caudal a rostral, y en el caso de la primera infancia está muy mielinizada esta zona que está relacionada con lo que es el procesamiento visual. Y a medida que nos vamos desarrollando, se van mielinizando otras zonas del cerebro hasta llegar finalmente a la zona frontal, aproximadamente en lo que es la juventud, ¿ya? Por eso, y pasamos ahora a la siguiente etapa, es que en la adolescencia, por eso el nombre es adolescencia, porque el adolescente adolece, encontramos que los jóvenes son un poco arriesgados, no piensan en las consecuencias y tienen una forma de procesar la información distinta a lo que lo hace un adulto. Eso es porque ellos trabajan mucho con lo que es la amígdala, que es un elemento del cerebro, un componente del cerebro que se relaciona con lo que es el miedo, la ira y con respuestas emocionales. La amígdala con el hipocampo, que es una estructura que permite memorizar y aprender cosas, forman parte de lo que se denomina sistema límbico, ¿ya? El adolescente trabaja mucho emocionalmente con las respuestas que le da la amígdala. ¿Por qué? Porque aún esta zona del cerebro que está delante, la que controla nuestra conducta y la que nos hace razonar y pensar con la cabeza, no está completamente mielinizada. Por eso es que el adolescente, aparte de la invasión ay, se me fue el nombre, tiene muchas hormonas. La invasión de hormonas que aquejan a ese cerebro en esa etapa se combina con lo que es
que trabaja mucho con la parte emocional de la amígdala, porque la zona prefrontal del cerebro aún no está madura, ¿ya? Y eso podría ser una característica en lo que es la adolescencia. Para pasar luego a la etapa de lo que es el envejecimiento. A lo largo del ciclo vital, el cerebro va sufriendo muchas modificaciones y es en la senectud que nuestro cerebro también va perdiendo una gran cantidad de masa neuronal, ¿ya? Y esto es producto del mismo proceso de envejecimiento. Entonces nosotros podemos compensar esto realizando mucha actividad física, mucho deporte, teniendo una dieta equilibrada, porque la actividad física beneficia considerablemente lo que es la generación de nuevas sinapsis. No quiere decir que en la edad adulta, en la vejez, el cerebro deje de generar sinapsis o deje de generar más neuronas. Sigue sucediendo, la plasticidad neuronal está durante todo el ciclo vital. Que sea más óptima en la primera infancia es una cosa, pero que deje de generarse es otra, y eso no sucede. Nuestro cerebro está en constante cambio y modificación, ¿ya? Pero en la edad adulta, producto del envejecimiento, es que va perdiendo masa, ya va perdiendo conexiones, empieza a consumir menos glucosa, menos oxígeno, y eso hace que la densidad neuronal también disminuya. Producto del envejecimiento es que también se nos empiezan a olvidar las cosas, se nos empieza a hacer más difícil lo que tiene relación con las funciones ejecutivas del cerebro vinculadas al área frontal, al lóbulo frontal. Entonces es que para compensar este proceso de envejecimiento que parte aproximadamente a los 55 años, es importante acompañarlo con hábitos de vida saludable, ¿ya? Me pasé mucho, creo que eran 5 minutos y me quedó mucho en el tintero, pero esa es mi presentación del cerebro. Muchas gracias.